de la mórula a la blástula. Estamos en ese punto. Entonces, ¿podemos avanzar? Al principio se forma un espacio en forma de hendidura dentro de la mórula. Las células se empujan hacia la periferia, ¿estoy leyendo bien? Se hacen más pequeñas por división y se colocan juntos. Finalmente, el espacio dentro del germen se convierte en una bóveda. La blástula ha surgido. Acá tenemos el pasaje de mórula a blástula, ¿no? Y dice ahí a Penseler, y esto es maravilloso: con todo el poder surgen las palabras del Génesis. Lo voy a leer en hebreo. Vayomer Elohim, y dijo Dios. Y estamos en el Génesis 1:6, recién empezadito el Génesis. Vayomer Elohim, y dijo Dios. Yehi rakia betoch amaim, vayehi mavdil bein maim lemaim. Esta sería una traducción de Fabré de Olivet de esta frase del Génesis 1:6. Está recién empezadito el Génesis. Y dijo él los dioses: se hará un enrarecimiento, un desatamiento, una fuerza enrarecedora en medio de las aguas. Y se hará un agente separador, un movimiento de separación entre las aguas hacia las aguas. Así está describiendo el Génesis la creación del universo. No está describiendo esto aparentemente. Con poderosos gestos, dice Appenzeller, en el interior del agua la masa protoplasmática celular erige una bóveda. Fíjense lo que dice ahora. Ante nuestros ojos el Génesis hace que la blástula emerja de la mórula. Este proceso se experimenta especialmente a través de la poderosa traducción de Martin Buber, que tradujo el Génesis en una versión que tampoco está en castellano. Dios dijo que la bóveda estaría en medio de las aguas y la división de agua y agua, porque así está escrito, aguas y aguas. Y seguimos un versículo más, estamos en el Génesis 1:7. E hizo él los dioses, esta entidad de la rarefacción. Ya les voy a explicar. La fuerza enrarecedora, el espacio etéreo, esta es la traducción que nos da este señor, 1800. E hizo existir una separación entre las aguas que estaban debajo, hundidas, y el espacio etéreo, y las aguas que estaban en alto, exaltadas, y el espacio etéreo. Y así se hizo. Génesis 1:8, después reléanlo en sus casas. Y asignó el nombre de cielos, él, el ser de los seres, al espacio etéreo, las aguas rompientes elevadas. Y fue occidente y fue oriente. Liberación e iteración, repetición, día segundo, segunda manifestación fenomenal. Esta es una traducción elaborada del Génesis. Segunda manifestación fenomenal. Y en lugar de decir aquí, tendríamos que estudiarlo, en lugar de decir, y fue el atardecer y el amanecer, primer día dice, y fue occidente y fue oriente. Traducción literal. Les destaco esto, fíjense cómo es el devenir del Génesis, ¿no? Y dijo, e hizo, y asignó nombre. Así, está hablando de lo mismo, pero se toma el trabajo de decir, y dijo Dios, y lo hizo. Mejor que decir es hacer. Y después le puso nombre a eso que hizo. ¿Y qué es eso que hizo? Esta palabra, raquía, que me detuve particularmente en esta palabra por algo en particular. Ahí dice, estamos en el 6, y dijo Dios, haya esto, un raquía. Acuérdense de esta palabra, que haya un raquía. Y este señor, Fabré de Olivet, traduce como un enrarecimiento, un desatamiento, una fuerza enrarecedora. ¿Alguno sabe lo que es la rarefacción desde el punto de vista físico, el fenómeno de rarefacción? O el enrarecimiento, nosotros decimos algo raro. Está pasando algo raro, el clima está enrarecido. Que algo cambie de cualidad o de forma. Pero tiene una direccionalidad. Sigamos, raquía, así lo describe él, una fuerza enrarecedora. Pero si uno agarra la Biblia en la traducción común, yo agarré, justo esto lo estaba preparando el domingo a la mañana,
¿Qué pasó el domingo a la mañana en Argentina? Se cortó la luz. Yo esto lo tenía, la computadora tenía batería, porque la cargo a la noche, y podía trabajar el PowerPoint porque no tenía conexión de internet, pero si yo quería buscar, como suelo hacer, porque hoy en día pones Biblia paralela o etcétera, 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 en el Google y aparecen todas las traducciones de la Biblia, entonces está todo facilitado, pero si no hay Wi-Fi, no hay internet, no hay nada, tuve que ir a agarrar entonces agarré la Biblia de Jerusalén, que era la que tenía en casa, que es una traducción convencional de la Biblia. Dijo Dios, pero fíjense lo que dice: haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras, e hizo Dios el firmamento. Entonces yo dije, ¿en qué quedamos? Y acá lo puse. ¿En un enrarecimiento o en un firmamento? Y fíjense la diferencia. ¿Qué significa rarecimiento? Y acá agarré el diccionario grandote, le tuve que soplar la tierra de arriba, porque hacía un montón que no agarraba, y digo, qué lindo que es agarrar un diccionario grande. Que tiene poca densidad y consistencia. Dícese de los gases enrarecidos, dilatar un cuerpo gaseoso haciéndolo menos denso. El fenómeno de rarefacción o enrarecimiento es algo que va de lo denso a lo sutil. Algo es rarefacto cuando va hacia lo sutil. Un gas se vuelve menos denso. Y la palabra firmamento, con la cual nosotros mencionamos al cielo, ¿qué significa? Estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante. Totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué hay hacia arriba, hacia los cielos? ¿Sutilidad o firmeza? Y uno dice, es una pavada, es una palabra. Pero es contrario. Entonces nosotros decimos firmamento. Fíjense que nosotros con el verbo creamos, con la palabra creamos. Nosotros decimos firmamento, que es una palabra que nos lleva a algo que firme, rígido, inamovible, entero, constante. ¿Podemos mirar el cielo y decir que es firme, inamovible, entero y constante? Simplemente por mirarlo. Fíjense lo que dice Fabré de Olivet, 1800. Ahí pone la palabra raquía, un enrarecimiento. Y acá, imagínense el lenguaje de un tipo de 1800, porque acá se enoja él. Se enoja realmente. Los helenistas, porque de la traducción hebrea del Génesis, la primera traducción, que se llama Septuaginta, fue al griego. Los helenistas han traducido esta palabra al griego, y acá la escribe en griego, yo no lo sé leer, supongo que dirá firmamento en griego, que significa algo fuerte, sólido. Y San Jerónimo, posterior traducción, los imitó diciendo firmamentum, un firmamento. Y dice este señor, acá digo que se enoja, esta versión injuria groseramente a Moisés, quien no pensó nunca que el espacio etéreo fuese ni fuerte ni sólido, como se le hace decir. Y acá explica, por el contrario, la raíz rak, del que saca la expresión, y encierra la idea de tenuidad y expansión. Acá explica el verbo ruk, que surge de ella, significa estar enrarecido o vaciado. Por fin el verbo compuesto, rakó, de donde deriva la palabra de la que se trata, no presenta más que el sentido de extender y atenuar. Fíjense cómo él hace un estudio de esta raíz y llega a una explicación justificada de por qué dice él que la palabra raquía significa enrarecimiento. Y agrega después, quizás los helenistas juzgaron conveniente materializar esta expresión. Sea lo que sea, pone el árabe y analiza la palabra en árabe, el sirio y analiza la palabra en sirio, y el análogo etíope, todas versiones muy primitivas de la Biblia, confirman todas las ideas de sutilidad, tenuidad y espiritualidad que hay en el hebreo. Fíjense. Imagínense que nosotros estamos atravesados por palabras que nos cambian el sentido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo científico? Entonces lo científico, pareciera que hablar de lo científico es hablar de aquello que es observable, demostrable materialmente. Esto no es científico.
pero con la versión tradicional de lo que conocemos con científicos nos perdemos verdades. Y dijo él los dioses, se hará un enrarecimiento, estoy reafirmando esto. Y dice, el agua sobre el cielo es el trofoblasto, del cual emergen, esto es un dibujo de él, las membranas y la placenta. El cielo de la blástula, volvemos a nuestro embrión, se arquea sobre la tierra del germen. El agua bajo el cielo es el embrioblasto que hemos llamado tierra. De ahí se desarrolla el hombre corpóreo. Y aquí nos ha hecho un juego entre el génesis y la embriogénesis maravilloso. Y aquí terminaríamos un capítulo. ¿Qué hora tenemos? Porque tenemos mucho. Entonces yo acá, como ya sé que están agotados, me puse a jugar un ratito más. Entonces dije, le cambié el título al capítulo 1 de Génesis y le puse temporada 1 para ayornarnos un poquito más a los tiempos actuales. Y vieron que cuando termina una temporada uno dice, sigo, no sigo, sigo, no sigo. Entonces buscas, ¿está? Sí, hay nuevos episodios. ¿Seguimos un ratito más? Les da la energía porque vamos a cambiar el ángulo de la información. ¿Qué? Entonces ahí puse. Algunos años atrás, en algún oculto lugar del cuerpo de la mujer, y ya estábamos nosotros con la fertilización. Esto no está en Netflix, esto es de mi época, ¿no? Dice Appenzeller, si queremos encontrar el verdadero comienzo primordial de la encarnación corporal, observemos el óvulo, cuando comienza a despertarse de su largo sueño dentro del ovario materno. Y ahí tenemos el ovario materno y un largo sueño. ¿Por qué un largo sueño? Allí vivía en un grupo celular, como uno entre muchos, hasta que en los últimos meses y semanas se preparó gradualmente para algo completamente nuevo. ¿Cuándo empieza la historia del óvulo en el cuerpo materno? Les puse acá más dibujitos porque yo ya sabía que hasta ahora iban a estar cansados y digo, entretengamos un poco al pueblo. El ovocito es la célula más antigua. Se originó, atentis con esto, en el vientre de la abuela del niño, en la que se convertirá. El ovocito se convertirá en un niño, ya que surge en el organismo materno en el momento en que aún no ha nacido. Aquí observamos la corriente hereditaria de la sustancia orgánica que, por así decirlo, se pierde en la oscuridad de las generaciones. Difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá les puse la explicación. Este jovencito dice lo siguiente, y estamos hablando del aporte femenino, no estamos hablando del aporte masculino, que lo hay. Mi sustancia se originó cuando mi mamá tenía entre 6 y 20 semanas de vida, o sea, cuando estaba en el vientre de mi abuela. ¿No es una noticia para la segunda temporada de Netflix? Entonces, ¿qué le dice la madre? Así era yo cuando se originó la sustancia de Juancito. Puse todos los dibujitos para que nos quede totalmente claro esto. Esto era la madre. Tenía entre 6 y 20. Allí se forman estos de Langman también. Pero cosas que nosotros estudiamos y no pensamos. Acá tengo varios colegas médicos que lo corroboran. No nos ponemos a pensar en estas cosas. Acá está el saco vitelino, algo muy primario en el desarrollo del ser humano, y allí surgen las primeras células germinales. ¿Qué son estas células germinales? Son células que van a dormir un largo sueño como la pantera rosa, hasta que en la pubertad de la mujer despiertan. Por eso la pantera rosa estaba durmiendo y decía de un largo sueño. Desde ese momento en que surgen las primeras células, en el vientre de la abuela, cuando la madre era así,
surgen las células de la cual se va a originar parte de la sustancia de Juancito. La nena tiene razón, dice la abuela. Éramos tan jóvenes. Bueno, entonces, estamos haciendo el camino del óvulo, y acá tenemos un ovario, y acá tenemos estas ovogonias, así se llaman el principio de las primeras células, cuando en esta etapa, volvamos un cachitito atrás, todavía no está definido si van a ser gónadas masculinas o femeninas. Cuando se produce la migración, van o hacia los ovarios o hacia los testículos y se transformarán en las respectivas células. Acá estamos con la mujer. Entonces, en la corteza del ovario están las primeras células todavía que no tienen ninguna funcionalidad. Yo no traje estos números aquí, pero estamos hablando de millones y millones de ovogonias, de las cuales nosotros deberíamos hacer un cálculo. Entre que se inicia la edad fértil de la mujer en la pubertad y que culmina en la menopausia, hay una cantidad de meses que nosotros podemos cuantificar sin mucha dificultad. Tendríamos que hacer este cálculo. Pongamos un promedio de 14 años y pongamos un promedio de 49 años. ¿Cuánto da eso? 49 menos 14. 35. O sea, son 35 años de etapa fértil. ¿Está correcto? Si multiplicamos ese número por 12 meses, tendríamos la cantidad de ovulaciones que tiene la mujer en su vida. 430. ¿430? Está bien, no importa, es una prox, porque esto hay un más menos. O sea que solamente 420 de millones y millones de ovogonias se convierten en ovocitos fertilizables. Tampoco es un dato menor. Algo completamente diferente pasa. ¿Está bien el cálculo? Sí, estábamos pensando un poco más de un año, ¿no? Que vos lo pensás como tantos años. ¿No? Es re poquito. ¿Es poco? Sí. Claro, hay millones para asegurarse que lleguen esos pocos. ¿Cómo? Hay millones para asegurarse que lleguen esos pocos. ¿O no? ¿O por qué habrá tantos millones? ¿Por qué no se hicieron 420 ovogonias que cumplan su función y listo? Pero también están los espermatozoides. Porque estos pueden ser espermatozoides en el hombre. No. Acá ya son femeninos. Y la historia en el varón es totalmente diferente. Porque en el varón las espermatogonias, vamos a hablar la semana que viene, todas son potencialmente fértiles. Millones y millones. Es un ciclo completamente diferente. Aquí acontece un ciclo, y esto es un poco el tema de ahora, acá acontece un ciclo mensual en donde algo empieza a hacer este devenir evolutivo. Pasa de ovogonia adentro de un folículo que se llama folículo primario. Acá dice formación de un folículo secundario a partir de un folículo primario, transición hacia un folículo terciario de De Graaf, ovulación. Esto es lo que acontece con una de estas todos los meses en la mujer, una vez por mes en la mujer. La célula óvulo-materna se distingue de todas las demás células en que es visible a simple vista, cosa que el resto no lo es. Yo no sabía. Se aproxima a la forma esférica. No vive en un grupo celular, está aislada y puede formar su forma de esfera sin obstáculos. Características de esta célula que es especial. Y atentos con lo que les voy a contar ahora, porque ahora vamos y volvemos del Génesis. Acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto generó como una expectativa. Vamos a volver al óvulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice aquí. Acá yo subrayé la palabra tierra con rojo. Porque ¿qué dice después? ¿Alguno se acuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice después? Pasa a hablar de la tierra el Génesis y dice, y la tierra estaba desolada y vacía. O sea que acá dice Aretz, que ya sabemos que es tierra, y acá dice Aretz. En el principio no pasa a hablar de los cielos el Génesis. Se mete de lleno con la tierra.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya después del cielo, tendríamos que ver dónde vuelve a hablar del cielo. Por ahora se mete con la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Esto es lo que dice la traducción habitual del Génesis. Y ahí está escrita las dos palabras traducidas pobremente, digamos, como desolada y vacía. Es así. Y la tierra estaba tohu babou. Esto es lo que dice el Génesis. Vea Aretz Aitá tohu babou. Y a estas dos palabras, tohu babou, que vamos a analizar ahora porque las necesitamos, estamos en condiciones de analizarlas, porque ustedes pueden ver acá la palabra tohu y se lee de derecha a izquierda, acá la conjunción y, que ya la conocemos, y la y, la i, y acá dice bou. ¿Qué ven en estas dos palabras? Tohu y bou. Igual. Las dos últimas letras son iguales. Con lo cual lo que hacemos es simplificar las dos letras, estas, porque son iguales. Queda una beta aquí, excelente, y acá queda una taf, que ya la conocemos, porque la vimos hace un ratito. Entonces podríamos decir que la dinámica en este juego entre tohu y bou es la dinámica entre bet y taf, entre b y t. Y ahí puse los movimientos eurítmicos de la t y de la b, ahora vamos a hablar de eso. Y nos dice Appenzeller, la sustancia elemental caótica de la Tierra sufre su primera orientación desde los sonidos B y T, como un eco del Bereshit. ¿Por qué nos está diciendo esto este señor? Porque en la primera palabra, Bereshit, tenemos la Bet, que es la de Bou, y tenemos la T, que es la de Tou. Es decir, es como si el resonar inicial del Bereshit, y también ahí hacemos esta inversión, se repitiera en esta descripción de estas dos fuerzas, porque son dos cualidades de fuerzas. Que yo puse el gesto de la euritmia porque la T es así, T. Y fíjense lo que pasa cuando ustedes dicen T. Digan T. Algo pasa. Y fíjense lo que pasa cuando dicen B. Pasa una cosa completamente diferente. B. Y esa es la dialéctica. Y Steiner se dedica mucho a hablar de estas dos palabras. Y nos dice, en Tohu, las fuerzas divergen desde un punto en medio del espacio en todas direcciones. Tohu. 15. Tohu. Me faltan 15 minutos, me están avisando. En Tohu, dice Steiner, las fuerzas divergen en todas las direcciones. En Bou, las fuerzas de la periferia regresan a ese punto una y otra vez. Tohu babou, esto es lo que está pasando. Tohu, bou, tohu, bou, tohu, bou. Yo no les quiero contar que este señor Appenzeller, vamos marcha atrás, perdonen, ¿no? No les quiero contar que este señor Appenzeller, el mismo del que estamos hablando, se los voy a contar, hizo un trabajo sobre la auscultación cardíaca, totalmente científico. Él descubrió que nosotros auscultamos 4 lugares habitualmente, o más. Él descubrió que hay 11 puntos de auscultación diferentes en el corazón humano, a partir del cual se pueden diagnosticar numerosas enfermedades. Es un tipo de auscultación que descubrió él, no importa eso. Pero lo que él dice es que cuando uno pone el oído en el corazón del hombre, escucha Bereshit. 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 Justifica por qué se escucha eso, pero tiene que ver con esto, de las fuerzas del centro y de las fuerzas de la periferia. Nosotros decimos Dumtak, Dumtak. Él escucha Bereshit, Bereshit.
¿Será que en cada latido de nuestro corazón se repite el sonido de la creación? Estaría bueno, ¿eh? Tou y Bou, fuerzas que van hacia la periferia y fuerzas que vuelven hacia el centro. Tou, Bou, ahí les puse los dibujitos, ¿no? T, B, todo esto es comprobable. Pronunciando, percibiendo, ¿qué pasa cuando yo hago t y golpeo con un martillo? ¿Qué estoy haciendo cuando golpeo? ¿Puedo decir B haciendo esto? Que se ríe mi hija. Fíjense lo que nos dice este señor, ¿no? Moisés, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes egipcios, tomando esta raíz y haciéndola por regir, hace todo el análisis gramatical de estas palabras tou y bou. El signo de la reciprocidad mutua forma la palabra tou, por medio de la cual explica, no importa, porque es complejísimo, hay que leerlo detenidamente, pero es lo que nos dice este señor, que aparece así una existencia contingente y potencial encerrada en otra existencia potencial. Pura potencialidad es lo que aparece en esta palabra tou babou, en este latir del centro y de la periferia. Eso es lo que había en la Aretz original. Y la tierra existencia, una potencia en una potencia. Y fíjense lo que está aconteciendo en el ovocito, porque estamos hablando del ovocito. El óvulo, proveniente de la oscuridad del ovario, que hasta ahora se había comportado de forma pasiva, comienza a agitarse. El núcleo sale de la mitad del huevo y se acerca a la periferia. Allí se divide en dos partes. Me costó un montón entender esto. Una de ellas sale y queda entre la membrana pelúcida y el huevo, sobre todo porque lo estaba leyendo en alemán, traducido con el Google. Una de ellas sale y queda entre la membrana pelúcida y el huevo, desnuda, sin citoplasma, autocontenida. Ahora se lo voy a explicar, el cuerpo polar. La otra migra nuevamente a la mitad del huevo como un nuevo núcleo. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí estamos en las primeras células cuando están empezando a dividirse, en el ovocito, perdón, cuando está empezando a dividirse. Hay una parte del núcleo que se va hacia la periferia de la célula, sale de la célula, es como si fuera expulsada de la célula y forma esto que se llama cuerpo polar, que no va a participar del intercambio genético. La otra parte vuelve al centro, allá está, vuelve al centro y es la mitad de la carga genética que queda como núcleo. En esta célula, en el ovocito femenino, hay un movimiento que va hacia la periferia y un movimiento que vuelve hacia el centro. Esa es la agitación que acontece en esta célula, en esta aretz, en esta tierra primordial que es el óvulo materno. Y es muy importante esto. La sustancia de la mitad de la célula ha sido expulsada del ovocito como un volcán, dice Appenzeller. Hermosa imagen. Y la mano expulsora se retira al interior de la tierra. La sustancia se mueve del centro a la periferia y desde la periferia al centro. ¿Estudiamos alguna vez esto nosotros? Como un arado trabajando en la sustancia. Yo pensé que había muchos errores de traducción acá en esto, pero no, estaba bien. Un rebuscar interior en el protoplasma elemental. Los movimientos se mueven en la dirección de los poderes del cielo y de la tierra. Entonces yo ahí puse, y el ovocito estaba tou babou. De la periferia al centro, del centro a la periferia y de la periferia al centro. Ese es el movimiento que acontece allí. Y volvemos, tenemos poquito tiempo, pero relájense ahora, traten de no tomar todo, porque esto es más como para quedarse con la imagen. Ya vimos este cuadro de Steiner, de la pizarra, y acá tenemos el desarrollo evolutivo del antiguo Saturno hasta la Tierra. ¿Qué hice? Ahí puse los elementos. Voy a pasar medio rápido, pero no importa, me interesa más compartir la imagen. Y acá vamos a ver el devenir evolutivo y les voy a dar mínimas explicaciones de esto, porque esto es lo que Steiner nos describe en su Ciencia Oculta. Él dice lo siguiente, que el antiguo Saturno se convirtió en un planeta que se llamaba Antiguo Sol. Y ese planeta Antiguo Sol, de ese planeta salió, nos dice Steiner, una parte que es el Sol actual. Y la otra parte continuó su evolución
como antigua luna, no importan los detalles. Y de esa antigua luna salió una parte, la luna, dice Steiner, como si fuera una gota, salió una parte que es la luna y quedó la Tierra. Y la luna y el sol quedaron por fuera. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Antes esto tenía el sol adentro y la luna adentro. Y se fue separando. Esta es la cosmogonía antroposófica. Los 7 planetas del sistema solar, clásicos, rodeando a la Tierra. Que si lo llevamos a esta otra imagen, fíjense qué lindo, lo voy a hacer de nuevo. Tenemos una de las visiones del sistema solar geoheliocéntrica, porque tenemos la versión geocéntrica y la versión heliocéntrica. Y esta, descrita por este señor Tycho Brahe, que vivió entre 1546 y 1601, es la versión geoheliocéntrica, que tanto el Sol como la Tierra ocupan un lugar central. Anoten para estudiarlo, no lo vamos a desarrollar hoy. Pero estamos hablando de una visión cosmogónica. ¿Y no se otro con el reloj de Praga eso? ¿Sí? ¿El astronómico? Sí, ¿no? es el mismo que hizo el reloj de Praga, exactamente. Fíjate, Praga, murió en Praga. Exactamente. Y ahí tenemos, volvemos a nuestra imagen cosmogónica. No los quiero agotar con la cabeza, ya los estoy agotando. Pero fíjense lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí, hermosos términos sánscritos que describen ¿qué? El gran día cósmico y la gran noche cósmica. Pralaya y Mahamvantara. ¿Por qué son estos nombres? Porque si nosotros miramos, voy marcha atrás, me estoy apurando, tenemos momentos en que pasan cosas y tenemos respiraciones en el medio. Entre este y este hay una respiración, hay un pralaya, una noche cósmica. Actividad, descanso. Ya hablamos de esto. Sonido, silencio. Sonido, silencio. Lo mismo que nos es descrito, ya lo vimos esto en el Bereshit. Bereshit, Bará, Bereshit. Ya lo vimos esto, ¿no? Shht, silencio. Bará, creación. Shabbat, reposo. Creación, reposo. Creación, reposo. Esto es una ley cósmica. Creación, reposo, creación. Sonido, silencio, sonido. Antiguo sol, antigua luna. Volvemos al cuerpo femenino. ¿Con qué nos encontramos? Con que en la evolución, desde la ovogonia en adelante, tenemos permanentemente momentos de folículo primario, descanso. Momentos de folículo secundario, descanso. Momentos de folículo terciario o de Graf, descanso. Tenemos el cuerpo femenino, tiene esto. Fíjense esta imagen. Acá estamos en el folículo y miren lo que aparece en el folículo. Un espacio, igual que lo que vimos en la blástula. Un raquía. Algo que venía compacto, abre un espacio. Es una ley cósmica. Y ahora vamos a poner en el microscopio al ovario. Vino volando, estamos apurados. Tenemos acá el ovario y lo vamos a mirar en el microscopio porque acá ya no estamos mirando el folículo, estamos mirando cada célula y lo que pasa con la genética de cada célula. Ovogonia, ovocito primario, no importa los detalles, me interesa compartir la imagen, no es una... Esto es lo que acontece. Esto es lo que acontece con cada célula que hace su proceso evolutivo. Ovogonia, ovocito primario, que se divide en un ovocito secundario y un cuerpo polar. Este se elimina, no va a formar parte de la carga genética. Este cuerpo polar, ahí lo ven, se divide en dos. Y este óvulo, este queda como óvulo. Este es el único que va a cumplir la funcionalidad de óvulo. En este proceso se reduce la carga genética a la mitad. Por eso es la media naranja.
No importan los pares de cromosomas. Importarían, pero bueno, no importa. Pero nosotros podemos ver tranquilamente allí, en cada ciclo evolutivo, que 240, ¿cuánto era? 420 veces la mujer tiene en etapa fértil la evolución cosmogónica que nuestra Tierra ha tenido. Se puso contento. Y todo esto está muy bien desarrollado en otro gran médico estudioso antroposófico, Karl Koenig, en su libro Embriología y Génesis del Mundo, en donde también hay este paralelismo. Y dice esta frase: la mujer lleva en sí impresa la memoria de la tierra. Fíjense si en cada ciclo menstrual nosotros pudiéramos ver esta evolución cósmica aconteciendo, preparando el terreno para la fertilización. Óvulo y tierra. Y ahora vamos a empezar a terminar, porque les tengo que contar una cuestión importantísima, que es la siguiente. Nosotros estamos viendo la cosmogonía. Me voy a tomar un trago, otro trago más. Estamos viendo la evolución cósmica y nosotros hablamos de Tierra, el planeta Tierra. Pero no solo usamos el planeta, no solo usamos Tierra para decir planeta Tierra. Fíjense lo que pasa con el Génesis. Si yo leo el Génesis 1, leo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Génesis 2, del cual ya hablamos, porque es el Génesis en el cual aparece la vida, ya lo vimos, 1:4, todo esto que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? 1:4, el río que se dividía en 4, etcétera, etcétera. La palabra que aparece y que es traducida como tierra no tiene nada que ver con la palabra Haaretz. Ahí dice: y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. Estamos en el Génesis 2. Ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Nosotros lo leemos así, pero nos está hablando de otra tierra. Nos está hablando de la tierra que se labra. Y la palabra que se usa para mencionar esa tierra no tiene nada que ver con Haaretz. Esa palabra es Adamá. Ahí dice Adamá, que como podrán ver ustedes, tiene números muy conocidos para nosotros. Ahí dice tierra en el del segundo capítulo del Génesis, que ya se habrán dado cuenta que está emparentada con la palabra Adán. Adán. Solo una A final diferencia a Adán de Adamá. ¿Cuál era la esposa de Adán? No, la tierra. Hasta ahora no era Eva. Adán, no vamos a llegar a Eva en este curso. Y es importante que no lleguemos todavía, porque nos salteamos pasos y nos imaginamos cosas que no son. Acá, Adán y Adamá forman parte de una estructura que es igual. Desde el punto de vista de la conformación del verbo, Adán y Adamá tienen la misma estructura. Con lo cual estamos diciendo que la sustancia corpórea primordial, porque a eso se refiere la Adamá, cuando digo corpórea estoy hablando del cuerpo de la tierra que pisamos. La sustancialidad de la tierra, ya estoy como tomando la tierra con la mano, no estoy hablando de la tierra, el planeta, como algo de allá lejano. Y fíjense lo que pasa. Estoy con las mismas 4 letras de Adamá. Dam, voy para atrás y voy para adelante. Ahí dice Dam, que es sangre en hebreo. Adamá. Tiene Adamá metida la palabra sangre. La sangre esta la que nos recorre. Tiene la Adamá metida la palabra madre, que es Em. O sea que en la tierra del segundo capítulo del Génesis está la Adamá, que es la sustancia primordial. Adán, que es el hombre corpóreo primordial, que no es el hombre masculino. No es el macho, ni el hombre masculino, ni el varón.
Es el hombre como el origen de la palabra hombre, que viene de humus o relacionado directamente con humus. Es la corporalidad constitutiva del hombre, pero no del hombre varón, del ser humano femenino masculino. No importa todavía uno o el otro. Eso viene después. Dam es sangre, Em es madre. Fíjense a qué tierra se refiere el segundo capítulo del Génesis. Y fíjense, y acá a mí me resultó sorprendente y por eso lo quiero compartir. Porque esta es la raíz, dam, formada por una d y una m. Esto es la raíz de sustancia terrenal, sustancia adámica le podemos llamar. Corporalidad del hombre, del ser humano, sangre y tierra, sangre y madre, mamá. No podemos decir mamá con otra letra que no sea M. No podemos. Ya hablamos de... Filosofía mapuche. Palabras arcaicas para despertar el ser. Este señor, Siley Mora Penrose, recomendado, por eso lo fui a leer, por Gastón Sublet, también chileno dice que mujer en mapuche se dice domo. Las dos mismas consonantes de Adamá, de Dam, y desarrolla él en un libro dedicado a entender el idioma mapuche también como un idioma arquetípico, que es lo que se encarga de demostrar este señor aquí. Es muchísimo para leerlo todo, pero está haciendo el análisis etimológico, igual que lo venimos haciendo nosotros con Fabré de Olivé, lo hace con el mapuche. Habría que asumir entonces que lo femenino, la cultura mapuche, representa el medio que dispone la naturaleza para acrecentarse y mejorarse a sí misma. Una suerte de instrumento personalizador de la abundancia, la fecundidad y el poder de ser más. Esta funcionalidad de lo femenino habría que complementarla con la que aportan los mitos del origen de la mujer y con la tradición. Fíjense cómo está analizando esto. Pero me encantó el final. Aquí, en este análisis, la mujer es cuenco que se adosa y envuelve el germen. Proporciona células a la intención masculina, casa a la idea, materia al proyecto, tierra al cielo, hogar al espíritu, útero a la sabiduría. Fíjense a lo que llega un análisis profundo de una palabra en idioma mapuche, analizada científicamente. Esta Adamá, sustancia corpórea, hombre corpóreo, sangre, madre, esta tierra que nosotros pisamos, es esta imagen y estas palabras de Galiano, que en el libro Los hijos de los días pone esta oración. Madre nuestra que estás en la tierra, dice él, ¿no? En los pueblos de los Andes, la Madre Tierra, la Pachamama, celebra hoy su fiesta grande, 1 de agosto. Bailan y cantan sus hijos en esta jornada inacabable y van convidando a la tierra un bocado de cada uno de los manjares de maíz y un sorbito de cada uno de los tragos fuertes que les mojan la alegría. Y al final le piden perdón por tanto daño, tierra saqueada, tierra envenenada, y le suplican que no los castigue con terremotos, heladas, sequías, inundaciones y otras furias. Esta es la fe más antigua de las Américas. Así saludan a la madre en Chiapas los mayas tojolabales. Yo no estoy leyendo muy bien. Vos nos da frijoles, que bien sabrosos son con chile, con tortilla. Maíz nos das y buen café, madre querida. Cuídanos bien, bien, y que jamás se nos ocurra venderte a vos. Ella no habita el cielo, vive en las profundidades del mundo y allí nos espera. La tierra que nos da de comer es la tierra que nos comerán, que nos comerá. Fíjense, ¿no?
Estamos desde una sabiduría primordial en donde la estructura nos dice que la tierra, la madre, nuestro cuerpo están conformados por la misma sustancia. Y fíjense con qué devoción al cuerpo y a la tierra nos hablan los pueblos originarios de nuestra tierra. Esto nosotros lo pisamos, esto es de las Américas, esta sabiduría dada, la sabiduría de la tierra. Muchas gracias.